Hola a todos, bienvenidos nuevamente a clase. Esta clase va a ser corta porque lo que vamos a hacer es presentar la unidad que sigue, con la idea de que también puedan ponerse al día con las tareas. No va a haber tarea esta semana para poder cerrar las actividades de la unidad 3. Si se acuerdan, la unidad que terminamos, estuvimos trabajando sobre estructura social, diferenciando distintas maneras de organizar la sociedad y concentrándonos en la forma de pensar la sociedad en clases, y particularmente en clases en Argentina. Para eso vimos cómo se medía la pobreza, cómo se medía la riqueza y algunas características de las clases medias, que es donde nosotros generalmente nos ubicamos como argentinos, diferenciando un poco las formas de medir estadísticamente los distintos estratos sociales en términos de clase, de las formas en que nosotros percibimos, o sea, cómo sentimos nosotros nuestra identificación dentro de la sociedad. Ahora vamos a empezar con otro tema que también es fundamental para la sociología, que es la sociología del Estado. Es decir, pensar, bueno, ya sabemos que vivimos en sociedad, que las sociedades están organizadas de distintas maneras. Una de ellas es las clases sociales, que tienen que ver con nuestros niveles de ingreso, pero también con nuestras formas de consumir, de pensar culturalmente. Lo que vamos a pensar ahora es quién regula esa vida, y eso van a ser las próximas dos unidades. En la unidad que viene vamos a hablar sobre el Estado, o sea, qué es el Estado, cómo se conforma, cuál es la diferencia entre el Estado con su organización territorial, administrativa y demás, del gobierno, que son aquellos que están ocupando los puestos de decisión en el Estado, y de la nación como el sentimiento de pertenencia a un territorio. Vamos a ver cómo esta idea del Estado se asocia con las formas de poder y de dominación y de obediencia, para, en la unidad que sigue, poder trabajar algunas cuestiones sobre normas sociales, normas que están dadas por el Estado y también están dadas por otros grupos. En este sentido, en esta unidad, como les decía, vamos a trabajar sobre el Estado, sobre las formas de poder y dominación, sobre, sí, entonces sí, vamos a ver cómo del Estado hacia la sociedad, vamos a ver de la sociedad hacia el Estado, cómo la sociedad llega al Estado a través de tres grandes organizaciones, que son grupos de interés, partidos políticos y movimientos sociales, y a partir de ahí vamos a pensar un poco formas de consenso y de conflicto, y cómo pensamos nuestra vida en democracia y nuestros derechos ciudadanos. Todo esto me parece que es muy importante hoy. Siempre es importante estudiar el Estado, pero más en esta situación en la que estamos, que por la pandemia vemos al Estado muy presente y al gobierno muy presente. Si vamos a diferenciar de qué hablamos cuando hablamos de estructura estatal y de qué hablamos cuando hablamos de gobierno, vamos a hablar un poco de los tres poderes del Estado, y pensar cuáles son los derechos que nosotros como ciudadanos le damos al Estado para que nos proteja, y cuáles son las obligaciones que el Estado tiene hacia nosotros. ¿Sí? Vamos a hablar de obligaciones y derechos de unos y de otros. Entonces, esto es nada más para presentar estas ideas. La idea es que la clase que viene empecemos a trabajar específicamente sobre la distinción entre Estado, gobierno y nación. Les pido por favor entonces que se pongan al día con las tareas de las unidades previas, así ya podemos empezar a encarar estos temas la clase que viene. Que tengan buena semana y seguimos en contacto por nuestras vías tradicionales.